Destacadísimo cirujano general especializado en trasplantes, pionero en los trasplantes renales en la República Dominicana. Ayudó a consolidar la residencia de cirugía general del Centro Médico UCE. El Colegio Dominicano de Cirujanos le da la bienvenida al Dr. Nicolás Rizik con el tema Revisión de complicaciones en trasplante renal, casuística de 20 años. Sí, muy buenos días. ¿Se escucha? Sí. Buenos días a todos. Tengo que darles las gracias por estar aquí, por estar presentes, por escucharme. La conferencia esta de hoy que les voy a presentar dice casuística de 20 años porque es los últimos 20 años. Obviamente todos los que me conocen, que aquí hay varios que inclusive estuvieron conmigo en la época del Hospital Gautier, de los trasplantes en los años 80, 90 y principios de los 2000. La experiencia es mucho más allá, o sea que son 35 años en la actividad de trasplante renal. En este caso, me voy a referir solamente a los últimos 20 años en dos programas específicos, ya que a través del tiempo hemos participado en varios programas y en varios centros de trasplante para hacer trasplante de riñón, pero esto se refiere a dos programas ya de este siglo, diríamos. La experiencia pasada ya la he presentado en otras ocasiones en años anteriores, hace años en el mismo congreso los congresos del Colegio de Cirujanos. O sea, la casuística del Gautier ya la presenté hace muchos años y la casuística que hicimos en la UCE también la presenté hace bastantes años, pero esta es la más reciente, diríamos, porque se refiere a la experiencia en Corazones Unidos con la Fundación Dr. Vaquero, que es el Instituto Dominicano de Trasplantes Renales. Es una institución sin fines de lucro, o sea, es una ONG para la cual trabajamos hace muchos años en colaboración con al doctor Vaquero, Ashley Vaquero, que fue realmente el pionero de los trasplantes renales en República Dominicana, ya que fue el primer trasplante exitoso que se hizo de donante vivo. Así es que voy a empezar a pasar las... Ahí ven que tengo, dice 20 años en dos programas. Lo voy a subdividir en el programa de Corazones Unidos con la Fundación Vaquero y el programa del Hospital Metropolitano de Santiago, el HOMS, en el cual tuve el honor de participar por 8 años vamos a decir, en el rearranque de ese programa de trasplante y que ahora mismo está funcionando ya con los propios cirujanos, con el personal del hospital del HOMS. O sea que ya yo allá terminé hace un par de años, pero la experiencia que colecté es importante siempre transmitirla. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante transmitir esto? Y ese es el espíritu de este congreso. El espíritu del tema central de este congreso son las complicaciones quirúrgicas, porque las complicaciones quirúrgicas son inherentes a la práctica quirúrgica. Vamos a tener complicaciones siempre. El objetivo es reducirlas al mínimo. Así es que, por eso, aquí dice que en cirugía, como en la vida, se aprende más de los fracasos que de los éxitos. En la medida que vamos teniendo éxito, lo vamos dejando atrás porque ya resolvimos. Pero a medida que tenemos complicaciones, tenemos que aprender de nuevo a cómo resolverlas cada cual. Un repasito de la técnica quirúrgica para los que no están familiarizados con el trasplante. La técnica quirúrgica estándar del trasplante renal es la misma que se hace en trasplante de donante vivo como de fallecido. La diferencia es la obtención del órgano, claro. En uno es cadavérico, en otro de un donante vivo. La experiencia nuestra está basada en donantes vivos. El abordaje siempre se hace, el abordaje es un abordaje retroperitoneal, pero anterolateral. O sea, que hacemos una incisión curva, o sea,
semilunar, desde la sínfisis púbica hasta cerca de la espina ilíaca anterosuperior, en la pared abdominal anteroinferior, ya sea del lado derecho, que son la mayoría de los casos. Oh, perdón. Esto está sensible. Muy sensible. Ok. Ya sea del lado derecho, que son la mayoría de los casos, pero también se hace igual del lado izquierdo, o sea, simétricamente igual, cuando la situación lo amerita y el órgano trasplantado es del lado derecho, pues se prefiere entonces el lado izquierdo, pero eso no implica que sea obligatorio, o sea, se puede poner se puede implantar de cualquier lado, simplemente es más facilidad técnica. Cuando es izquierdo el riñón, implantarlo del lado derecho, y cuando es derecho del lado izquierdo, es un asunto técnico, porque así al voltearlo el riñón, la vena queda posterior y la arteria anterior, y es más técnicamente más sencillo. Se hace una disección, claro, de la arteria y de las venas ilíacas. No tengo mucha diapositiva para eso porque es un repasito solamente. Ya previamente tenemos que reparar, o sea, preparar el injerto en una cirugía de banco, o sea, en un recipiente que está con una solución casi helada, o sea, a 0 grados, para la preservación, y se ha irrigado con una cánula el riñón para sacar la sangre y posibles coágulos que haya habido en el proceso de la extracción. Entonces aquí se revisan los vasos para asegurarnos de que estén intactos, de que no tengan fuga, de que no tengan colaterales abiertas, y no nos vaya a sangrar luego de la reperfusión del riñón. Entonces, pues ahí es una cirugía que puede tomar, dependiendo del momento, puede tomar de 10, 15, a veces hasta más. Cuando hay que hacer anastomosis de 2 vasos, de 2 arterias, toma un poquito más de tiempo, pero se hace ahí en frío para que el riñón no se deteriore. Entonces se hace luego la anastomosis de la vena renal a la vena ilíaca en forma término-lateral. Usamos el prolene o polipropileno 6,0, sutura corrida. También se hace se usa en la vena se usa 5,0, en la arteria usamos 6,0, y se hace también término lateral la conexión con sutura corrida. Luego, al final que desclampeamos los vasos ilíacos, reperfundimos el riñón, aún no hemos anatomosado el uréter a la vejiga, pero ya le tenemos que hacer la reperfusión lo antes posible. Y generalmente, cuando es donante vivo, en casi la mayoría de los casos, el riñón va a empezar a orinar en unos minutos y vemos la orina saliendo por el uréter antes de ser implantado. Al final, entonces hacemos la anastomosis del uréter a la mucosa vesical en forma término-lateral, y nosotros hemos usado siempre la técnica de Lich-Gregoire, aunque hay otras técnicas de anastomosis urétero-vesical, pero nosotros siempre hemos usado esta porque es la que nos ha dado siempre resultados, fue la que aprendimos, y no tenemos ningún inconveniente, ningún problema con ella. Previamente al trasplante, tenemos que hacer una arteriografía del donante principalmente. Esto es en donante vivo. En donante cadavérico eso es imposible, por supuesto, pero en donante vivo preferimos hacer esto porque así nos da tiempo a mirar los vasos renales se hace de ambos lados selectivamente, mirar la arteria principalmente, porque es frecuente que haya más de una arteria renal, o que hayan arterias accesorias renales como polares, y entonces tenemos que estar preparados para anastomosar esas arterias una con otra, porque el riñón tiene arterias terminales solamente, o sea, no hay anastomosis intrarrenales de las arterias, solamente son arterias terminales, y si se quedó una parte del riñón sin irrigación, entonces va a haber problemas con ese riñón. Así es que esto es solamente una muestra de la arteriografía. Hay otros programas que usan la angiotomografía. En Santiago usábamos más la angiotomografía mayormente por la facilidad que teníamos allá pero la arteriografía para mí es mucho más precisa, mucho más
conveniente, aunque implica una técnica más invasiva para el donante, pero se ha hecho toda la vida. La angiotomografía tiene el problema de que a veces se ocultan algunos vasitos pequeños colaterales del riñón, o los radiólogos la quitan para que no se vea feo, lo quitan de la imagen con la eliminación, hacen que sea selectiva, pero la arteriografía es lo ideal. Entonces aquí vemos como esta paciente nuestra, que fue una de las trasplantadas del año pasado, nos fuimos a tomar una foto para el recuerdo y ella se puso la manita ahí en el área donde tenía el riñón. Esa es la posición donde queda el riñón trasplantado, porque está aquí conectado a los vasos ilíacos, arteria y vena ilíaca. Entonces ahora le voy a dar el reporte rápidamente así de la experiencia en 2 programas de trasplante. El primero es el del Instituto Dominicano de Trasplantes Renales, que es la Fundación Dr. Vaquero, auspiciada por la Fundación Dr. Vaquero. Y vemos que en un periodo de 20 años, fueron los últimos 20 años, de enero del 2004 a enero del 2024, revisamos 151 trasplantes renales. En este programa hay más casos anteriores. Lo que pasa es que no teníamos el registro adecuado para buscar las complicaciones, o sea, para registrar las complicaciones, y eliminamos entonces esos años previos donde habían unos 35 trasplantes más. O sea que no lo revisamos porque no teníamos la información completa. Entonces se realizaron 151 trasplantes renales, todos de donante vivo. Hubo 14 complicaciones quirúrgicas relacionadas técnicamente al trasplante del órgano, o sea, quirúrgicamente. Y hubo 3 complicaciones perioperatorias fatales. Eso quiere decir que en el periodo postoperatorio del ingreso del paciente murieron. O sea, fueron 3 complicaciones fatales, no relacionadas técnicamente al procedimiento quirúrgico, pero en este caso, como son de la postoperatoria, la tenemos que incluir como complicaciones operatorias. 2 de ellas fueron respiratorias, o sea, tromboembolismo pulmonar, y una fue asociada a un evento cerebrovascular que desarrolló la paciente. ¿Por qué decimos que no fueron relacionadas a esto, al trasplante? Técnicamente, porque los pacientes estaban orinando normalmente, o sea, ya eliminando orina y con pruebas de riñón funcionante. Fueron otros problemas los que produjeron esto. ¿Por qué tromboembolismo pulmonar? Bueno, nosotros no podemos anticoagular los pacientes. La mayoría de estos pacientes renales crónicos tienen afecciones cardiovasculares a veces y pueden estar usando anticoagulantes o antiagregantes. Tenemos que suspenderlo porque no podemos operarlo en cirugía vascular, porque entonces nos van a sangrar de las anastomosis o de la disección y vamos a tener otros problemas de sangrado. Entonces, por eso no lo anticoagulamos antes. Y a veces ocurren con pacientes que tienen predisposiciones, ocurren estos problemas mayores. Entonces, por eso tenemos esos 3 casos que con un trasplante técnicamente exitoso, desde el punto de vista de otra área respiratoria, y en este caso cerebral, pues no evolucionaron bien y tuvimos la fatalidad de perderlos. Eso representó solamente un 2% de toda la casuística de los 151 trasplantes. De las 14 complicaciones, 6 fueron vasculares. 6 fueron vasculares, 4 de ellas arteriales para un 2.6%, 2 venosas para un 1.3%. En la casuística global, 4% de complicaciones arteriales en la casuística de los 151 casos. De esas complicaciones arteriales, hubo 2 trombosis arteriales y hubo una que resolvimos inclusive dentro del mismo procedimiento quirúrgico porque lo detectamos tempranamente luego de reperfundir el órgano. Entonces, ahí, en ese caso,
Creo que está más adelante. No. Aquí está. Bueno, está aquí mismo, en esta imagen. De una de las 4 trombosis arteriales, la detectamos ahí en el mismo procedimiento. Tuvimos que de nuevo desmontar el riñón, la anastomosis del riñón y revisarlo en el banco de nuevo al frío. Y la sorpresa fue que encontramos ahí un coágulo en la misma arteria renal. Ahí lo tenemos el coágulo cuando se extrajo y luego volvimos a reperfundir el riñón con solución de preservación y lo volvimos a implantar. Funcionó muy bien y la paciente estuvo muy bien y sigue muy bien todavía hoy en día. Eso ocurrió hace como 2 años. O sea que es importante, si se puede, en ese momento, porque lo detectamos porque el riñón no se perfundía bien. Entonces tuvimos que hacer eso. Pero en otras ocasiones ocurre la trombosis postoperatoria. Entonces hay que volver de nuevo a hacer el diagnóstico, claro, y volver de nuevo con el paciente a cirugía. De las 14 complicaciones, tuvimos de tipo linfático, tuvimos 3 complicaciones de origen linfático. O sea, ¿por qué de origen linfático? Bueno, hay una red perivascular linfática en los vasos ilíacos, arteria y vena ilíaca, que hay que disecar en una extensión, vamos a decir, apreciable, para poder acceder a los vasos y, vamos a decir, despegarlos y ponerlos más superficiales un poco para facilitar el trasplante. Esos vasos linfáticos deben ser ligados. En una época se usaban los clips, pero también los clips no eran tan seguros. Y pues nosotros decidimos seguir ligándolo con seda 3.0, los linfáticos que están alrededor de la arteria y la vena ilíaca. Pero a veces sucede que alguno de esos linfáticos se queda abierto y empieza a gotear. Eso se manifiesta ya semanas o meses después del trasplante. O sea que no es una complicación inmediata, pero es post trasplante. Inclusive el paciente quizás desarrolle una colección perirrenal como esta que se ve aquí en la sonografía. Es muy fácil detectarla con una sonografía. Y entonces pues de ahí en adelante pues se hace la corrección de evacuar ese linfocele, ya sea con una ventana peritoneal, pero para eso hay que intervenir. Hoy en día se puede hacer laparoscópico, por supuesto, o en algunos casos se hace drenaje percutáneo con control sonográfico, pero tiene un mayor porcentaje de recidiva. O sea que en el caso nuestro tenemos 2 seromas y un linfocele. El seroma es una colección también linfática, pero que se manifiesta más superficial, o sea, hacia la pared del área del trasplante. En total tuvimos un 2% de complicaciones linfáticas. De las complicaciones urinarias, yo creo que uno de los mayores éxitos que tenemos es porque todos los programas que he visto, todos los trabajos siempre reportan un porcentaje de complicaciones urinarias mucho mayor o mayor. Nosotros realmente no tenemos complicaciones urinarias. Este fue un ureterocele que ocurrió tardíamente, a los 8 meses después del trasplante. Tuvimos que, porque estaba obstruyendo ya un poco, no obstruyó totalmente, pero estaba obstruyendo y entonces estaba afectando la función renal. Lo reintervinimos con el urólogo, junto con el urólogo, y se resolvió el problema. O sea que el paciente está bien, o sea, está normal ya. Eso ocurrió más recientemente, a principios de este año. En cuanto a liqueos urinarios que no tenemos aquí reportados en esta serie, nosotros tenemos es algo increíble que un solo punto que tenemos modificado de la técnica de Leach, solamente un punto, y es el punto final, porque es una sutura corrida en dos líneas del uréter, es un uréter espatulado. El punto final del ángulo no lo hacemos a la mucosa solamente, sino que se hace a la mucosa
y al músculo de la vejiga, al músculo detrusor, directamente, o sea, para fijar ese ángulo fuertemente, porque ahí es donde ocurre la mayoría de la dehiscencia de los uréteres, porque a veces las mucosas vesicales, dependiendo de si ese paciente orina o no, está más atrófica. Si no orina el paciente que está en diálisis, porque tiene mucho tiempo ya de insuficiencia o no tiene diuresis, la mucosa generalmente está más atrófica. Entonces ahí es necesario, porque está más fina, asegurar, pero nosotros lo hacemos rutinariamente, asegurar ese último punto de la sutura en el músculo detrusor. O sea que nada más fijando ese punto ahí, creo que garantizamos la mayoría de la dehiscencia que pueden haber en los uréteres. Entonces, este fue el único caso que tuvimos registrado de complicación urológica, y eso nos satisface, que fue uno solo. Ocurrieron también 4 complicaciones de sangrado y hematomas perioperatorios. O sea, lo ponemos juntos porque es lo mismo prácticamente. El hematoma es la acumulación del sangrado, pero que se diagnostica como hematoma. Muchas veces ustedes saben, como cirujanos, que hay hematomas, pueden ocurrir hematomas en todas las cirugías, pero muchas veces cuando uno va a evacuar el hematoma abierto, a revisar, ya no está sangrando. O sea, está el coágulo, está la serosidad alrededor, pero no se encuentra un punto de sangrado. Lo que hacemos allí es, más o menos para conservar, para buscar la tranquilidad, es hacer unas cauterizaciones de lo que creemos que sangró, de lo que más o menos donde uno cree que provino el sangrado, o si es una anastomosis, pues reforzarla con un par de puntos hemostáticos. Pero a veces sí ocurre que está sangrando y el paciente hay que intervenirlo como de urgencia. Los 4 fueron reintervenidos y corregidos, pero hubo un fallecimiento postoperatorio, de postintervención, que fue por un problema respiratorio, porque el paciente entonces salió con retardo de la ventilación y fue a cuidado intensivo. Y como no podíamos anticoagularlo porque precisamente tenía un problema de sangrado, es probable que haya hecho un tromboembolismo pulmonar, pero los otros 3 se resolvieron y se corrigieron. Ese fue uno de los pacientes que perdimos. Ahora voy a pasar a este más limitado, más corto. Es el reporte de la experiencia en el Hospital Metropolitano de Santiago. En un periodo de 8 años hicimos 42 trasplantes renales, todo de donante vivo también. Ocurrieron 7 complicaciones relacionadas al procedimiento quirúrgico de los 42 casos. De ellas fueron 3 complicaciones vasculares, 2 arteriales y 1 venosa. Un 7% de la casuística global de los 42 casos. Las 2 arteriales, una de ellas fue la única que hemos tenido en toda nuestra experiencia de trasplante, porque fue una muchacha joven que tenía vasos ilíacos como bastante finos, pero con todo y eso hicimos la disección a la ilíaca común y la anastomosis en la ilíaca común, la anastomosis de la arteria. Pero ella evolucionó bien y su riñón bien, pero en el postoperatorio, cuando empezaron a levantarla la pierna, hacía isquemia. Obviamente la investigamos y resulta que tenía un síndrome de hurto, de robo vascular. O sea, el riñón le robaba la circulación arterial a la pierna, o sea, a la ilíaca femoral. Entonces, o sea, bajaba mucho el flujo cuando ella accionaba la pierna. Decidimos llevar la cirugía de nuevo y se le hizo entonces un bypass aorto-ilíaco, o sea, obviamente conectando el injerto, un injerto de Gore-Tex, conectándolo un poco más abajo, obviamente de donde estaba el riñón. Entonces, con ese bypass, la pierna volvió a recuperar perfectamente su circulación y el caso se resolvió adecuadamente. Y el riñón, pues, siguió funcionando bien. Esto representó las 3 vasculares, un 7% de la casuística global. De las complicaciones urinarias, aquí sí tuvimos un par de complicaciones de fístula urinaria, como se le llama comúnmente. Una fue una dehiscencia parcial de la anastomosis.
que ocurrió 10 días después. Esto pudimos registrar que yo recuerdo que fue un uréter que por alguna razón el equipo que lo extrajo estaba bastante corto el uréter e inclusive lo implantamos un poco más abajo de lo usual para que el uréter alcanzara bien la vejiga, pero parece que cuando la vejiga empezó a funcionar y a contraerse, produjo una dehiscencia parcial del uréter y una fístula urinaria que fue corregida, fue reintervenida y corregida. No hubo ya consecuencias posteriores y el paciente siguió bien también. La otra fue una fuga anastomótica 8 días después de postoperatorio, pero se reintervino. El paciente, hijo de un médico, el doctor González, que lo vi aquí, que está en el Congreso, no sé si está presente acá, está allá atrás. Su hijo tuvo esa complicación, como dicen, tenía que ser hijo de un médico, pero yo no creo en eso realmente. Tuvimos esa complicación, lo reintervinimos y se corrigió muy fácilmente porque era simplemente un pequeñito desgarro de la anastomosis del uréter con la vejiga. O sea que esos casos lo que tenemos que hacer es detectarlos temprano y resolverlo. O sea, no dilatar la cirugía una vez uno tiene el diagnóstico. Esto representó en esa experiencia del Holmes un 4.7 de la casuística global. Aquí está 4.7. O sea, 2 complicaciones en 42 casos. Aquí también hubo 2 complicaciones linfáticas, 2 colecciones linfáticas. Estas son usualmente tardías, ocurren varias semanas o meses después del trasplante. Porque, como les dije, es una gotera de un vaso linfático que va acumulando poco a poco. El organismo tiene capacidad de reabsorber, pero parece que cuando hay un goteo que es continuo, no hay la capacidad de reabsorberlo todo y entonces se acumula. Esto puede producir compresión de la vía urinaria, ya sea a nivel de pelvis renal o a nivel de uréter. Entonces puede producir disfunción del injerto. Una vez se detecta, pues hay que resolverlo, hay que evacuar esto. Entonces se puede hacer de la manera tradicional, pero a través transperitoneal, porque se ve muy bien transperitoneal el bulging, o sea, la colección, y se hace allí una ventanita hacia el peritoneo, se marsupializa el borde y ya esa linfa drena hacia el peritoneo y el peritoneo sí lo reabsorbe con mucha facilidad. La otra forma es drenándolo a ver si la gotera para y no reacumula de nuevo, si los tejidos se sellan, si cicatrizan adecuadamente. Aquí en estos 2, uno se reintervino abierto y el otro se drenó percutáneamente y resultó, después que se drenó con control sonográfico, se vació, parece que los tejidos sellaron y se resolvió sin necesidad de una reintervención. Esto es una intervención que es percutánea, pero hay que hacerla. Esto representó también un 4.7 de la casuística global de este grupo. O sea que ahí tenemos todos los casos de complicaciones fueron reintervenidos, todos. Al final representaron 2 pérdidas del injerto. Ambos pacientes tuvieron trombosis del riñón trasplantado. Hubo una trombosis venosa que fue reintervenida, vamos a decir, resuelta en el momento, le hicimos trombectomía y eso, se limpió todo y volvió a reperfundir el riñón, pero en el postoperatorio, en 48 horas después, volvió a trombosar de nuevo. Y ya cuando volvimos a intervenirlo, vamos a decir ya una segunda reintervención, el riñón estaba en condiciones que no era recuperable y tuvimos que extraerlo. O sea, eso representó una pérdida. El otro fue una trombosis arterial. Cuando lo reintervinimos, realmente ya el riñón estaba muy, vamos a decir, no solamente isquémico, sino como con signos de necrosis.
y entonces tuvimos que extraerlo también y se perdió el riñón. O sea que tuvimos 2 pérdidas de riñón, no tuvimos pérdida de paciente en esta serie, en esta etapa de postoperatorio. Así es que en total se registró en este grupo un 16.6% de complicaciones quirúrgicas. Un total de 83.4 pacientes no tuvieron complicaciones quirúrgicas. En la otra serie, que es mayor, y eso puede ser relativo, en la serie que presenté anteriormente, el acumulado fue de un 11.2%. Aquí tuvimos un 16.6%. O sea, son números diferentes porque 42 contra 151 es menos de la tercera parte de los casos. O sea que habría que hacer ahí análisis de datos y no lo hicimos realmente. Solo quisimos presentar la experiencia y lo que sucedió con estos casos. Pero nosotros revisamos como a manera de referencia otros reportes que fueran similares, vamos a decir, en cuanto a número de casos, más o menos, porque no podemos encontrar cantidades iguales y eso. Este es un reporte de Acta Urológica Española, de un programa en Navarra, al cual en realidad no conozco. Y aquí, con sorpresa, vemos, ellos revisaron también las complicaciones quirúrgicas y tuvieron en total un 31% de complicaciones quirúrgicas, lo cual a mí me parece alto, a mí me parece elevado. Lo que pasa es que sí, hay que ver las diferencias. Ellos hacen solamente trasplante cadavérico, casi todos. O sea, la mayoría, 90-95% de los trasplantes que hacen en España son cadavéricos. Claro, en el cadavérico las complicaciones clínicas son más frecuentes. Las quirúrgicas, porque el procedimiento es muy similar, igual al del trasplante de donante vivo, pues no hay mucha diferencia en cuanto a la parte quirúrgica, pero sí deben tener más complicaciones sí. Así, ok, ya termino. Son más complicaciones de tipo clínica. Y aquí revisamos también del Instituto de Nefrología en Cuba. Ellos reportaron un global de 25% de complicaciones quirúrgicas, menos que en España, pero yo creo que todavía es un poquito alto. También hay mayor cantidad de trasplante cadavérico en Cuba, mucho mayor. Quizás eso tiene alguna influencia en la ocurrencia de las complicaciones. Ya vamos a terminar porque se me acabó el tiempo. Aquí tenemos 3 pasados presidentes, incluyéndome a mí, 2 de mis mejores amigos, el doctor Heriberto Rodríguez Bonet y el doctor Darío de los Santos. Esta es una foto de hace 9 años de otro congreso de aquí, del Colegio de Cirujanos. Este es un cirujano cubano que vino a hablar de hernias, recuerdo, el doctor Julio Peña Encarnación, que está aquí en el congreso. Aquí estoy yo, y aquí está Robles, uno de mis alumnos en la Escuela de Medicina. Finalmente, este es el equipo que operamos en Corazones Unidos. Ahí estoy yo, está el doctor Tavera, que aquí me acompaña, uno de los residentes del Centro Médico UCE, y nuestra enfermera tradicional de más de 20 años, asistente de quirófano. Aquí está el anestesiólogo. O sea, yo creo que la experiencia con un mismo equipo quirúrgico, acumulando experiencia, es un factor importante en la disminución de las complicaciones quirúrgicas. Así que muchas gracias por escucharme y nos veremos un día de estos.